Abandonado y ciego, un caballo había perdido toda esperanza, de pie solo a la sombra de la desesperación. Su mundo se había convertido en nada más que oscuridad y silencio, hasta que un salvador muy poco probable apareció, un pequeño gato intrépido, y lo que sucedió a continuación, todas las expectativas. Esta es la historia conmovedora de dos amigos poco probables y el Bond Incredible Bond que cambió sus vidas para siempre. Con nosotros a Test, que se había vuelto loco a lo largo de los años. En la esquina de un paddock olvidado, un caballo demacrado se mantuvo inmóvil. Su cabeza, una vez orgullosa, colgaba bajo sus ojos oscuros nublados con la inconfundible neblina de la ceguera. Este era una sombra que le daba un nombre dado por el dueño anterior de la granja, un nombre que ahora parecía una sombra irónica que había sido abandonada después de que un accidente lo dejó ciego y dejado por las semanas de la granja, en las semanas de la granja, y el hechicero de las semanas que se abandonó y se había convertido en las semanas de las semanas que se convirtieron en las semanas y se había convertido en las semanas de las semanas y se había convertido en las semanas de las semanas que se abandonó y se había ido a las semanas de las semanas. Las sombras, una vez que el espíritu vibrante se desvaneció, su mundo era ahora uno de la oscuridad perpetua. Cada paso cauteloso y dudante de su cuerpo debilitado por la negligencia y la desesperación. No muy lejos, un pequeño gato atigrado naranja llamado Whiskers merodeaba la granja cubierta de la granja. Pero en el fondo ansiaba una conexión, una calidez que no había sentido en los años. Una noche fría, cuando el sol se sumergió debajo del horizonte, Bigotes escuchó a un débil, doloroso whinny del paddock. Sus oídos se acercaron a la curiosidad que lo llevó hacia el sonido, que acarició en silencio a través de la hierba alta hasta que llegó al borde de la sombra, donde vio a la sombra por primera vez el frenado de la altura de los pasos. Ojos que tomaban cada detalle. Las costillas de la sombra eran visibles debajo de su abrupto aburrido, sus movimientos eran lentos y laboriosos, pero fueron sus ojos nublados y sin vida lo que mantuvo la mirada de Whiskey. Por un momento Bigotes dudó su cola con la cola, reflexionando cuidadosamente. Entonces, con una determinación tranquila, que salió de la cerca y aterrizó suavemente en la sombra de la altura. Dejó escapar un memamento suave, un sonido que resonó en el paddock como una pregunta, que la sombra se estremeció, su cuerpo tensando. No había escuchado a otra criatura acercarse a él en semanas. Bigotes se sentó a pocos pies de distancia de sus ojos dorados fijados en el caballo. Otro memamento escapó de sus labios, este tiempo que casi cogió la sombra. Inclinó la cabeza y sus oídos girando hacia el sonido de la cabeza en el momento de la eternidad. But it was a step nonetheless. Whiskers didn't move, his tail curling around his small paws as he waited slowly. Shadow's nose brushed against the air near Whiskers, the faint scent of the cat registering in his mind. Whiskers let out another soft sound, his body language calm and inviting. That night something shifted. Shadow, who had spent weeks standing motionless, began to move slowly, at first guided by the tiny meows and the comforting presence of the cat. He explored the paddock for the first time. Sin ceguear, lo habían dejado allí trotados a lo largo de él, su pequeña forma de baliza en la oscuridad. Cuando el amanecer se rompió sobre la sombra de la granja, se encontraba en el centro del paddock. Su cabeza mantenía bigotes ligeramente más altos, yacía rizados a sus pies, ronronear suavemente un centinela que se había negado a dejar su lado. El vínculo entre ellos había comenzado, una conexión frágil, pero una conexión compartida, y la necesidad de que la sombra fuera de compañero. Era el viaje de la sombra era el viaje de la sombra de la vez que era una vez que era un viaje de la sombra de un compañero de viaje. Parpadeó en la oscuridad y, a su lado, había Bigotes, un gato con un corazón mucho más grande que su pequeño Marco. Mientras los Bigotes continuaban guiando a la sombra, la pareja enfrentaba nuevos desafíos que probaban su vínculo. La determinación de los gatos pequeños podría ser suficiente para traer la sombra de la sombra, y cómo cambiaría su amistad el mundo a los que les rodeaba. El sol de la mañana filtrado a través de los trenes de madera rotos de la lámpara de los verninges. De la luz de la sombra de los paddocks. Escuché los débiles sonidos de la granja que se despertaba a su lado. Bigotes estiró su elegante cuerpo arqueando con gracia antes de dejar escapar un maullido suave que indica el comienzo de su día durante los días. Ahora los Bigotes,
Los bigotes habían sido el compañero constante de Shadow, guiando al caballo ciego a través del paddock con determinación tranquila, no solo se había convertido solo en los bigotes. Pasos más estables mientras aprendía a confiar en los sonidos y la presencia del gato esa mañana mientras los bigotes llevaban a la sombra hacia el canal de agua. A nuevo desafío se presentó, el canal estaba bajo en el agua, su superficie cubierta con una película delgada de bigotes de tierra. Lo husmó, dejando salir a un chirrido descontento antes de que una sombra de ida y vuelta bajaba la cabeza. Dudaba cuando su nariz se cepilló el borde de la canal de la granja. Una mujer mayor que una mujer anciana había visto la escena, que había sido dueña de la granja, había sido la gran cantidad de que la salud había sido la salud, había sido la salud de la salud. Había sido la que se había combinado la salud, que había comenzado 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 a la vez que comenzaba a la salud. Más allá de salvar su ceguera y fragilidad, un recordatorio desgarrador de las luchas de la granja, pero la vista del pequeño gato que guiaba al caballo que lo convencía hacia el canal provocó algo en ella, un parpadeo de esperanza que no había sentido en años. Margaret, arrastrado por el paddock. Un balde de agua fresca en sus temblores de manos temblorosos. Inmediatamente, sus agudos ojos se estrechó cuando se colocó a sí mismo protegido frente a la sombra, una cubierta de marco, un buje de marco. Pequeño y pisado, lo que se puso a la bosque de manos de la sombra. Vierte el agua en el canal de sus movimientos. Las orejas de la sombra lenta y deliberada se animaron al sonido de los bigotes de salpicaduras de agua que le devolvieron la mirada de un maullido suave antes de apartar lentamente. La sombra lentamente se acercó al canal de la cabeza para tomar un tentativo sep. Margaret, las lágrimas bien y el margen de la sombra y la sombra de la sombra y la sombra de la sombra y la sombra de la sombra de los ojos. Lo que vio a la sombra de los ojos de los ojos. De la madera de la margina. Cleared the paddock of debris, spread fresh hay and ensured the water trough was always full, though her body acted and her movements were slow. The sight of Shadow gaining strength and Whiskers staying loyally by his side gave her a renewed sense of purpose. Each day brought small victories. Shadow's coat, once dull and patchy, began to regain its sheen. His steps grew more confident as Whiskers guided him through the paddock, their bond deepening with each passing moment. Margaret often sat by the fence, maravillado por la improbable pareja que ustedes dos son el equipo. Diría que su voz es cálida con el afecto. Una tarde, cuando Margaret cepilló los bigotes del abrigo de Shadow, se lanzaron hacia el granero, que su cola se movió con urgencia. Momentos más tarde, que le devolvió una pequeña campana en la boca que lo dejó a los pies, que dejó a un triunfante meo a Margaret, que puso lo que le dolió el margar, lo que salió, lo que dejó amargar, dejó que el margaro de margar, dejó esto, lo que salió. Dejó que el crecedor de margar, dejó esto con el triunador. En la campana, empujándolo hacia la sombra, una realización se dio cuenta de Margaret. ¿Quieres que siga el sonido, no? Margaret observó cómo Shadow and Whiskers se movía a la perfección a través del paddock. Sus movimientos, sincronizados como un baile bien ensayado, llenaban sus ojos cuando se dio cuenta de que el profundo impacto tenía el impacto que tenía en la recuperación de Shadow. Le has dado una segunda oportunidad, que le susurró al gato, y tal vez me haya dado una fortaleza de Shadow, ya que la fortaleza de Shadow. Continuó a Margaret, si comenzó a preguntarse si había hecho más que lo hubiera hecho para ayudarlo. El futuro más brillante para ellos todos los días en la granja se volvió más brillante tanto en espíritu como en la sombra. De propósito, ahora más segura en sus movimientos, siguió al tintineo melódico de los bigotes Bao mientras recorrían el paddock. Margaret, una vez que renunció a la declive de la granja, que se encontraba renovada por la amistad poco probable entre el caballo ciego y el pequeño gato, que su vínculo fue un recordatorio diario de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza de que se haya renovado una forma de marcar a las sombras, la que se dedicaba a Blowe. Recuperación que ella trajo a heno fresco diariamente y preparó una alimentación nutritiva para ayudarlo a recuperar su fuerza. Su abrigo, una vez áspero y irregular, ahora brillaba a la luz del sol. Sus costillas, que alguna vez habían sido dolorosamente visibles, estaban llenando gradualmente. La transformación de Shadow era lenta pero estable, y cada pequeña mejora trajo lágrimas de alegría a los ojos de Margaret. Una
Mañana cuando Margaret lo atendió a la barna a la que no le había ostentado a las lágrimas a la lágrima de la sombra y las sombras de Margaret, a la altura de Margaret, que no le había dirigido a las sombras de Margaret, y que no había sido las lágrimas de la sombra y el egoter de Margaret, a la altura de Margaret, que no le había dirigido a la sombra de Margaret, a la que no le había dirigido a la sombra de Margaret y a los que le dieron a la sombra de Margaret, y al padingle a la sombra de Margaret. El borde de los campos cubiertos del gato se lanzaría por delante de su campana y luego esperaría pacientemente a que Shadow se ponga al día. Era como si Whiskers estuviera alentando a Shadow a explorar un mundo más allá de su conocido familiar Margaret, al borde del campo, observando a la pareja con una mezcla de asombro y aprensión, los pasos de la Shadow a los que los pasos fueron de nuevo, pero con los bigotes de su lado, avanzó con una determinación de que que no había visto que Marquette no había visto a Marker, que no había visto a Marker, que no había visto que Aguar, no vio que Marquette lo haya visto a que no había visto que Maragar, no hubiera visto que Marquette, no había visto que Marquette, no hubiera visto que que vio a que no había visto a Marquette, ya que vio que Marrero no había visto a que no había visto a que no había visto que que no lo había visto. Al gato su voz temblando de emoción esa noche Margaret se sentó junto al fuego con una pila de viejos álbumes de fotos mientras volteaba páginas se encontró con una foto de su difunto esposo Arthur parado con orgullo, junto a un caballo que Arthur había sido una entrenadora experta y su granja había sido conocida por sus caballos bellamente entrenados. Pero esos días habían pasado hace mucho tiempo y la granja había caído en mal estado después de la muerte de Arthur mirando la foto, Margaret sintió un grande la nostalgia mezclado con un recién salido de la posibilidad de que Shishan se sienta suavemente, lo que hace que sea el tiempo, lo que se hace. Margaret comenzó a hacer llamadas telefónicas. Se comunicó con viejos amigos y entusiastas de los caballos locales que buscaban consejos sobre cómo ayudar aún más a la sombra que una de las llamadas la llevó a un centro de terapia de equino cercano donde los caballos fueron capacitados para ayudar a las personas con discapacidades que la directora del centro, una mujer amable llamada Ellen, se veía a la historia de sombra y ofreció a Deseret la granja cuando llegó unos días después, fue recibida por la visión de Sarik, a la vista de Story, que miró a la Ellen, a los que se observó a la Ellen, a los que vio el Story, que miró a Ellen, a los que se observó a Ellen, a los que se observó a Ellen, a los que Barling, fue el que miró a la Ellen, a los que Warix, a la vez, fue la historia de Story, que miró a la Ellen. Horse guided by the sound of the bell moved with surprising grace. I've seen a lot of horses in my time, Helen said to Margaret, but I've never seen anything quite like this. Helen spent the afternoon assessing Shadow's physical and emotional state. She noted his progress and marveled at the bond he shared with Whiskers. This cat isn't just a companion, Helen said. He's a lifeline. Shadow's trust in Whiskers is extraordinary and it could be the key to his full recovery. Helen proposed a plan with Margaret. El permiso Shadow podría comenzar a entrenar en el centro de terapia su comportamiento tranquilo y la confianza en los bigotes podría convertirlo en un candidato ideal para trabajar con personas que tenían discapacidades o trauma. Los amigos poco probables, Margaret, se dieron cuenta de que su vínculo no solo había salvado a la sombra, sino que también le había salvado la granja una vez que un lugar de triste. Margaret se paró cerca del paddock, sus manos apretadas con fuerza frente a ella mientras observaba que la sombra del vehículo se paraba junto a Bigotes. Sus oídos se sacudieron el sonido desconocido. Ellen colocó una mano reconfortante en el hombro de Margaret. Que le has dado todo lo que necesitaba para llegar a este punto. Ahora veamos cuánto más puede ir a cargar la sombra en el tráiler. Fue un delicado proceso de bigones, de procesos que el compañero fiel subió al interior primero. Margaret observó cómo el tráiler desapareció por el camino de tierra, que su corazón estaba pesado con una mezcla de orgullo y preocupación. Durante meses, Shadow and Whiskers había sido su constante compañero. La idea de ellos dejaba incluso temporalmente un dolor en su dolor, pero sabía los caballos desde una sombra de distancia segura olisquearon el aire, que sus oídos se movían mientras registraba los nuevos bigotes de entorno permanecieron cerca por su presencia, una fuente constante de
comodidad el equipo de Ellen comenzó a trabajar con la sombra lentamente. Lo introdujeron nuevos sonidos y texturas que lo alentaban a navegar obstáculos con los bigotes mientras su sombra de guía en el gato probó que el gato demostró ser invaluable, ya que siguió a los batideros a través de los batideros de la desesperación, con el día de la sombra, el día de la sombra, lo que se hizo invaluable, lo que siguió a Visers a los batideros, con el día de la sombra, el día de la sombra. Organizó una serie de polacos en el suelo creando un camino para que la sombra caminara a través de los bigotes trotados por delante de su campana mientras Ellen y su equipo observaron desde la sombra lateral dudada en él. Primer poste, sus cascos flotando incertidamente. Bigoters dejó de verlo y luego lo miró a la sombra más insistente que completó la sombra de los cursos, ya que el equipo de los cursos, el suplente, el equipo, 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 el equipo que aceleró en el equipo, lo que acelera a la sombra de los cursos. Cada vez más seguro with each stride his remarkable Helen said his bond with Whiskers is unlike anything I've ever seen. As weeks turned into months, Shadow continued to thrive. He learned to respond to verbal commands, navigate complex courses and even interact with children who visited the center. Whiskers became a beloved figure at the facility, his playful antics bringing smiles to everyone's faces. Margaret visited often, her heart swelling with pride each time she saw Shadow's progress. One afternoon as she watched Shadow calmly nuzzle una niña en las lágrimas de una silla de ruedas llenó los ojos. Que has hecho mucho más de lo que imaginé, que susurró. Que el centro de terapia decidió organizar una jornada de puertas abiertas para mostrar el poder transformador de su trabajo en la sombra, y los bigotes fueron elegidos como las estrellas del evento. Que su historia sirvió como un faro de esperanza para que todos los que asistieran a Ellen prepararon una presentación en el viaje de la sombra de abandono, de la recuperación y la insuficiencia de los Visers. Familias amantes de los animales y curiosos espectadores. Mientras Ellen relataba la historia de Shadow, Margaret se paró en la multitud, que su corazón llena de orgullo cuando Shadow y Whiskers entraron en la arena. La audiencia estalló en el aplauso de las sombras. Calmó el comportamiento y el comportamiento de los bigotes, los caminos de todos, los corazones de todos, como los bigotes y los bigotes, se mantuvieron en la vínculo en el punto de vista de la Vina. La casa estaba llena de familias de energía, con terapeutas infantiles y entusiastas de los animales. Llenaron el centro de terapia ansioso por presenciar el poder transformador de la terapia de equinos. En el centro de todo se encontraba Sombra y Bigotes, un dúo cuya historia ya había comenzado. A los asistentes, Margaret en el borde de la arena, sus manos temblorosas mientras miraba a Ellen, a la microna que celebramos, a la resiliencia y a la resiliencia de la resiliencia y el amor de la resiliencia y el amante de los dos, hábiles de los dos. Began, her voice carrying across the room. Shadow was abandoned, blind and without hope, but through the determination of one incredible cat and the care of those who believed in him, he's here to show us that second chances can change lives. As Helen spoke, a screen behind her displayed images of Shadow's journey, the emaciated horse standing alone in a neglected paddock, Whiskers jingling his bell to guide him, and finally Shadow interacting confidently with children at the center. Gasps and murmurs leaped through the crowd, followed by lágrimas de asombro y alegría cuando llegó el momento de que Shadow y los bigotes subieran al escenario. Ellen los llevaron a la arena, que la sombra caminó constantemente por los bigotes, cuya campana se apoderó suavemente con cada paso. El público se quedó en silencio, sus ojos fijados en el dúo mientras se movían con la sincronía perfecta. Ellen colocaron un pequeño curso de obstáculos en el centro de la sombra de la arena, girando hacia el sonido de la campana, sus movimientos tranquilos y deliberados, para cuando terminaron que la audiencia estalló en aplaudir, el sonido que hacía eco en el espacio después de que sus visitantes de rendimiento fueron invitados a encontrarse con las sombras y los bigotes. Los niños cercanos se acercaron cautelosamente, al principio su asombro evidente en sus ojos muy abiertos. La silla de ruedas fue alentada por su madre a acercarse con la guía de Ellen. El niño extendió su mano hacia la sombra, el caballo bajó la cabeza, su nariz corriendo suavemente contra la mano del niño. La cara del niño se iluminó con una sonrisa y su madre limpió las lágrimas. Margaret
Interés en inscribirse en los programas de terapia del centro inspirados en la historia de Shadow and Wesker. Un periodista de una estación de noticias local se acercó a Margaret pidiendo una entrevista que las personas necesitan escuchar sobre esto. El reportero dijo que es una historia de esperanza que el mundo puede usar en este momento. La entrevista transmitida por la noche con la noche de las imágenes de Shadow and Wesker en acción junto con la cuenta de Margaret de su viaje. Dentro de los días de la historia local, más allá de la atención de los panados y la atención de los panados y la atención de los panados de los patíes y Avent. Vierte de las personas conmovidas por la historia que muchos compartían, cómo los había inspirado a adoptar animales necesitados o perseguir programas de terapia. Una carta en particular a Margaret vino de una mujer llamada Emily que había luchado con la depresión después de perder su trabajo. Viendo a Shadow y Whiskers me recordó que incluso en los tiempos más oscuros hay una oportunidad para romper la luz a través de la carta leída. Gracias por compartir su historia, me ha dado esperanza esa noche. Mientras Margaret se sentaba en el granero con Sombra y Bigotes, ella reflexionó sobre cuán lejos habían llegado el caballo ciego que una vez pareció al borde de la desesperación, que ahora un faro de la esperanza de que su viaje toque vidas en las formas en que Margaret nunca podría haber imaginado. Que la gente de las sombras sigue siendo una voz suave que ha hecho tanto mi amiga y yo. Creo que su historia es justo comenzando como Shadows y We-Hatters y que tiene un Sharon que no ha imaginado la gente de la sombra. La oportunidad inesperada surgió, una invitación para compartir su historia en una plataforma nacional podría ser la oportunidad de amplificar su impacto aún más. Fue una tarde ordinaria en la granja cuando Margaret recibió la llamada que cambiaría todo. Lo que la voz en el otro extremo pertenecía a un productor de una red de televisión prominente que hemos escuchado sobre Shadow and Whiskers. Y el viaje de Bigote a una escala tan grande fue emocionante y desalentador. Después de una duda de un momento, estuvo de acuerdo en que merecía que su historia le dijera que dijo que su voz constante les preparó los preparativos para el documental que comenzó inmediatamente. Un equipo de filmación llegó al centro de terapia para capturar cada detalle de la vida de Shadow y Peter. Therapy Center staff shared their perspectives recounting the incredible journey that had brought Shadow and Whiskers to this point. One particularly moving scene captured Shadow standing in a sunlit pasture, his head turned toward Whiskers who sat perched on a fence post. The bond between them was palpable, a testament to the power of trust and companionship. As the documentary took shape, Margaret found herself reflecting on the significance of their story. It wasn't just about a blind horse or a determined cat, it was about resilience, hope y el impacto transformador del amor que nos han mostrado que incluso los lazos más improbables pueden cambiar vidas. Que dijo durante una entrevista que nos han recordado que nadie está más allá de salvar. Cuando el documental transmitido, la respuesta fue abrumador. Expandir sus programas y rescatar a más animales necesitados. Margaret recibió cartas de las familias, veteranos y amantes de los animales, todos expresando cuán profundamente se habían movido por la historia. Una carta se destacó a un niño con una discapacidad visual sobre la sensación de sentirse empoderada después de ver a Shadow navegar al mundo a pesar de su ceguera. Si la Shadow podría hacerlo. Countless others to believe in the power of second chances. At one of these events, Margaret stood on stage with Helen, Shadow and Whiskers by her side. Addressing the crowd, she spoke from her heart. When I first found Shadow, I thought he was beyond help. But he proved me wrong, and so did Whiskers. Together they showed me and all of us that no challenge is insurmountable with love and determination. As the audience erupted into applause, Shadow lifted his head, his ears swiveling toward the sound. Whiskers encaramado sobre su espalda, su campana se mordió suavemente mientras examinaba a la multitud con una tranquila confianza. En ese momento, eran más que un caballo y un gato. Eran símbolos de esperanza y resistencia en la vida de la granja. Se establecieron en un nuevo ritmo que la sombra y los bigotes seguían siendo inseparables, su vínculo más fuerte que la vía de la vía. Pero a menudo se encontró a la gran vía, pero los amantes, pero el amor de los que le dieron a los grandes vidas. Y un propósito que habían devuelto a su propia vida. Una noche cuando el sol se puso, el sol sobre la granja, Margaret susurró a las sombras y los bigotes que has mostrado al mundo lo que es posible y no podría ser una sombra más
Orgullosa y los bigotes se convirtieron en más que una historia, que se convirtieron en un movimiento inspirador de la esperanza y el cambio, donde el viaje que les recordara a todos que los momentos más oscuros hay una luz. Si esta historia inspiró, que no te hay con un recuerdo de alguien, que no te olvides. Me gusta suscribirse y unirse a nosotros mientras continuamos compartiendo historias increíbles como esta.